Y el corte de agua potable en la región metropolitana dejó indignados a miles de usuarios. Muchos preguntaban cómo la empresa es incapaz de tener reservas para evitar este tipo de emergencias. ¿Es posible mejorar el sistema para enfrentar futuras situaciones como la que está afectando todavía a esta hora a buena parte de los usuarios en la región metropolitana? Bueno, se lo vamos a preguntar al académico de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, Jorge Gironás, además investigador de CIFIDEN y CEDEUS. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo ahí mencionaba esta molestia que hay de parte de los usuarios. Es una situación que no es primera vez que ocurre. Revisaba yo información del año 2013, cuando ya se vivió algo similar, donde el argumento que se entrega de parte de la empresa es el fenómeno de la naturaleza, estas lluvias que provocan finalmente los deslizamientos de tierra y cierta turbiedad en la principal fuente de agua. Y de ahí entonces la primera pregunta apunta a ¿cuáles las soluciones que se podrían explorar para que no sea tan vulnerable el sistema? Ya, mira, desde el punto de vista técnico yo creo que hay claridad en lo que se requiere, ¿no es cierto? Se requiere generar una mayor autonomía de funcionamiento y eso se hace con una capacidad o almacenaje importante de agua, de manera que si no hay un suministro para entregar a la población se puede recurrir a estos volúmenes. Y yo creo que desde justamente el 2013 hemos sabido de las iniciativas que en este caso tiene Aguas Andinas, también se salió esto el año pasado, el año pasado con el caso del Mapocho, ¿no es cierto? Y claramente hay esfuerzos y efectivamente en un corto plazo debe haber una capacidad mayor de almacenamiento. Para ir complementando eso que mencionas, según lo que escuché en una entrevista de un representante de Aguas Andinas, la autonomía en el verano que había en esa época era de apenas 4 horas. Eso se aumentó a 9 horas. Y se espera que hayan nuevas obras para el 2019, donde ahí sí haya una real autonomía mayor. Ese es por lo menos el dato específico sobre lo que se refiere a lo que pasa en la región metropolitana con Aguas Andinas. Efectivamente, de lo que yo tengo entendido, una vez que estén implementados todas estas medidas que se han adoptado en forma serial, se debiese sobrepasar el día de capacidad de autonomía. Pero yo creo que es importante también discutir aquí lo que hay más allá de estas soluciones. Yo creo que detrás de estas soluciones tiene que haber un cambio de paradigmas. Si algo malo pasa y pasa seguido, quiere decir que estamos haciendo mal las cosas o que a lo mejor no entendemos la complejidad de los fenómenos. Y si uno revisa la forma en la que nosotros actuamos e incluso la forma en la que la técnica, la ingeniería se planteaba estos problemas antes, estamos viendo que esos paradigmas ya no son suficientes y lo han visto otros países y ahora será nuestro turno. Yo creo que en ingeniería tenemos claramente un ejemplo en lo que es toda la infraestructura de almacenamiento, represas, ese tipo de cosas que se empezaron a construir a principios del siglo XX y vamos viendo cómo las infraestructuras se van volviendo obsoletas. Y eso nos va a pasar a nosotros también, nos está pasando. Entonces, más que pensar, o más allá de solo pensar en las soluciones puntuales, yo creo que tenemos que pensar en la forma en la que hacemos las cosas y tratar de mejorar. Voy a poner algunos adjetivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros somos cultural y organizacionalmente reactivos. Ustedes me invitan a mí y a los expertos después de que queda el desastre. Y en realidad deberíamos tener algo mucho más proactivo. Nosotros tendemos a solucionar los problemas con una economía de escala y eso hace que tengamos una solución robusta a los problemas, es decir, nos ponemos en el peor escenario y tratamos de enfrentarlo. Bueno, con el cambio climático y con la dinámica de la población, uno no sabe cuál es el escenario peor en el futuro. O sea, con mayor razón habría que hacer ese análisis, pero, considerando el elemento de incertidumbre mayor, claro, que coloca el cambio climático. Y la incertidumbre tú tienes que abordarla de una manera bien especial, tienes que abordarla con flexibilidad, tienes que abordarla con una medida que actúe en función de cuál finalmente es el escenario futuro. Por ejemplo, si tú construyes un gran estanque y resulta que en el futuro por algún motivo hay mucha agua disponible, ese estanque se perdió. Se perdió si es solo un estanque, pero a lo mejor si es un estanque que tiene fines también recreativos u otro tipo de fines, uno va encontrando cómo soluciones tienden a resolver problemas que son más inciertos. Yo creo que eso nos falta, ser más flexibles a la hora de pensar en el futuro y no tan robustos.
pensando en que el futuro es claro. Y yo creo que hoy día alguien lo dijo, creo que gente de Agua Andina, desgraciadamente no sabemos cómo va a ser el futuro, y eso es verdad. Entonces, para enfrentar un futuro incierto tienes que tener un cambio de mentalidad. O sea, no quedarse solamente en esa explicación de que no sabemos cómo va a ser el futuro, sino que también prepararse para y buscar cualquiera alternativas. sea este futuro, efectivamente. Ahora, dentro de esas opciones, comentaba yo en otra entrevista que, por ejemplo, en el caso de Esval, en la región de Valparaíso, ellos utilizan no solamente como fuente de agua principal lo que es las aguas superficiales, es decir, de ríos, sino que también han hecho inversiones para aguas subterráneas, y eso es lo que les permite cierta flexibilidad, que cuando falla una de las vías de acceso al agua puedan utilizar otra. ¿Sería esa una opción para la región metropolitana con aguas andinas? Mira, es una opción. A ver, Santiago tiene efectivamente un abastecimiento en pequeña proporción, pero tiene un abastecimiento de origen subterráneo, más o menos el 75-80% superficial, y el resto tendrá un origen distinto, subterráneo en este caso. Pero también es sabido que las cuencas de Chile, incluida la cuenca del Maipo, están bastante agotadas, o no agotadas, sino que en una situación ya de equilibrio. Es difícil seguir sacando más agua. Entonces, pensar que ahora vamos a sacar todo desde el subsuelo también a largo plazo puede ser complicado, porque el abastecimiento no es infinito. Y pensarlo como hay que alternativa mejor para las emergencias. Claro, ahí es donde entra esta flexibilidad que decimos nosotros. Si no funciona el plan A, tener el plan B, el plan C, el plan D. Lo que pasa es que tal vez tiene un costo importante para la empresa, porque mientras más profundas sean esas aguas subterráneas, mayor es el costo para poder llegar hasta ellas. Sí, efectivamente. Y a lo mejor otro problema que tendríamos en este momento es que nos falta más capacidad de recarga de estos acuíferos. O sea, Santiago son 600 kilómetros cuadrados o más de áreas impermeables, y no estamos entonces infiltrando las aguas lluvias en ese acuífero o en este punto. Yo creo que finalmente, y ahí hay otro cambio de paradigma, ¿te fijas? Un cambio de paradigma que nos lleve desde lo administrativo a lo territorial. En Chile, obviamente porque es más fácil, ¿no es cierto? Gestionamos los recursos, gestionamos los dineros, todo desde el punto de vista administrativo, separamos en ministerios, etcétera. Pero resulta que el problema al que nos estamos enfrentando es un problema natural, que le da lo mismo la comuna, le da lo mismo quién es el alcalde acá, quién es el ministro por este lado. Es un problema de carácter territorial, y donde una decisión en un punto tiene impactos en otro. Cuando tú lo miras desde el punto de vista administrativo, el que tiene un problema en un punto busca una solución en ese punto, y el que tiene el problema en otro lugar hará lo mismo. Y eso tampoco es muy sustentable a largo plazo. Claro, suponiendo que el argumento que pudiese eventualmente dar la empresa es que no hay suficiente agua subterránea, que las napas no tienen tanta disponibilidad de ese recurso como para poder hacerse cargo de la cantidad de usuarios que tiene la región metropolitana. ¿Qué tan vulnerable está la región para lo que se refiere en general en términos de agua? Lo digo porque ocurre una lluvia de estas características e inmediatamente se genera un corte como el que estamos viviendo. Ha ocurrido ya desde el año 2013. Si tampoco se puede disponer de las aguas subterráneas, ¿es, por ejemplo, buena idea a lo mejor intervenir el río Maipo con Alto Maipo? Son preguntas que van surgiendo. A ver, algo te iba a comentar sobre el tema que tocaste. ¿De qué tanta agua subterránea hay? Sí, que es lo siguiente. Te fijas, hemos estado hablando, por ejemplo, en esta entrevista solamente de manejar las aguas desde el punto de vista del abastecimiento, de la oferta, que se llama técnicamente. Bueno, tal vez es el momento de gestionar no solo la oferta, no solo buscar nuevas fuentes de agua, sino también gestionar mejor la demanda. Hasta el día de hoy, básicamente usamos el agua y creemos que tiene que estar ahí las 24 horas y lo damos como un hecho. Pero basta ver la opinión, por ejemplo, de los colegas que vienen desde otros países y se espantan cuando ven al conserje lavando la vereda, ¿no es cierto?, con la manguera, etcétera. O estas llaves que uno la presiona y queda cayendo agua durante un buen rato. Exactamente, y es muy interesante porque efectivamente tú no vas a cambiar el consumo con esas prácticas, pero si tú esas prácticas las difundes en toda la sociedad, en 20 años más, desde el presidente de la República hasta el que gestiona el agua en Chile, tuvieron la experiencia de haber aprendido a cuidar el agua, y su visión, que ahora tiene mucho más impacto, entonces
es más completa para resolver problemas. Así que efectivamente tenemos que cambiar un poquito comparto ese punto, que en general poder tener una mayor conciencia sobre lo que es el cuidado del agua, pero aquí lamentablemente estas son decisiones que también pasan por lo que dice relación con el negocio que implica para una sanitaria. Hay un tema de rentabilidad, que son otros elementos que también influyen, por ejemplo, a la hora de determinar una inversión. Sí, bueno, nosotros en Chile tenemos un sistema de servicios sanitarios que justamente busca velar porque no se produzcan problemas del tipo que tú estás mencionando. O sea, las tarifas se regulan, hay un sistema de monitoreo, si se comete una falta, la superintendencia entonces puede tomar medidas, eventualmente cobrar una multa. Yo creo que todo eso es perfectible y hay que seguir manejándolo. Pero en el momento este es el sistema que tenemos en esta ciudad y es una ciudad donde el agua viene de la cordillera y vamos a tener que aprender a mejorar en ese contexto la forma en la que entregamos agua a la población y la forma en la que la población la consume. ¿Incide de algún modo en los problemas que nos toca enfrentar el modelo que tenemos para gestionar el agua potable en nuestro país? ¿El modelo económico? Me refiero al modelo con estas sanitarias, con estas, en el fondo son empresas que uno tampoco tiene opción, no puedo elegir entre una sanitaria y otra para el agua que llega a mi casa. Mira, esa es una pregunta interesante. Yo creo que, bueno, tú lo ves en el Congreso y lo ves en la población. El modelo siempre está siendo discutido. Yo creo que el modelo nuestro ha sido un modelo bastante exitoso si tú lo miras desde el punto de vista productivo, económico, porque ordena, ¿no es cierto?, el uso y tiene una serie de labores. Pero desgraciadamente ha dejado de lado los otros dos componentes de este famoso triángulo de la sustentabilidad, ¿no es cierto? Un país sustentable tiene que abogar por una economía, ¿no es cierto?, fuerte, sustentable, pero también por componentes sociales y ambientales. Y esos dos quedan un poco dejados de lado con el sistema que tenemos. Nuestro sistema no es un sistema que piense, por ejemplo, y ponga mucha atención a los usos recreativos del agua, ¿ah?, o a los usos ambientales. Y a lo mejor ahí tenemos que avanzar, ¿no? Yo creo que es difícil cambiar todo el paradigma, hay que discutirlo por supuesto, pero esos dos componentes tienen que adquirir mayor relevancia. Fíjate que en un proyecto en el que trabajaba con los europeos, les llamó mucho la atención de que más que por prioridades, nosotros funcionamos por derecho. Si él tiene derecho, toma, si no, no. Más que un uso prioritario del sector, por ejemplo, urbano. Claro, entonces, para explicarlo es un poco, se refiere a que uno tiene un papel, que es un derecho de agua. Claro. Y claro, y eso es lo que manda, más que existir un orden prioritario de que primero sea el agua destinada al consumo humano, luego para las sanitarias, luego para las actividades productivas, que es parte también de la discusión que se está dando en el Congreso. Hay ciertas iniciativas para resolver problemas muy particulares, pero lo que tú dices efectivamente es así se supone que ese problema no debería haber existido porque el Estado entrega los usos de agua de manera de que no nos perjudiquemos entre los usuarios. Pero claramente cambio climático, demandas de la población creciente, mayor población, todo va cambiando. Entonces, cuando tú miras esto muy estáticamente y te quedas pegado en el pasado, el sistema, el modelo empieza a fallar y tarde o temprano hay que... Es que es muy interesante porque hay zonas como en el norte del país donde esos derechos de agua empiezan a tener un valor muy elevado y se empieza a transar en ese mercado. Y claro, ¿quién va a tener más derecho al agua? El que tiene más dinero. Más posibilidades que por lo menos es lo que ocurre en algunos puntos, como por ejemplo en Copiapó. Y me quiero detener en ese punto. ¿Cuál es la mirada que tienen desde afuera cuando ven nuestro sistema? Se ha hecho siempre una suerte de cuestionamientos de algunos sectores a que se considera que tenemos un sistema del agua muy privatizado, que si bien la Constitución asegura que sea un bien de uso público, el Código de Aguas permite que esto se comercialice como cualquier objeto, estos derechos de agua. ¿Cuál es la mirada que hay desde afuera? Aclaremos, es un poquito al revés. El Código de Agua dice que el agua es un bien nacional de uso público, pero constitucionalmente eso no está claro. Entonces, en la Constitución, la propiedad privada adquiere fuerza y ahí entra el conflicto. Claro, pero el Código de Agua establece que se puede comercializar. Sí, bueno, es parte del... Pero la Constitución en ningún lado dice que el agua es un bien nacional de uso público.
Bueno, yo creo que la mirada tiene mucho que ver con lo que te mencionaba recién. Digamos, cuando tú hablas con gente de afuera, el modelo chino les parece interesante en el sentido de que ordena muy bien y de alguna manera es bastante sostenible económicamente. Es decir, no hay un rol muy fuerte del Estado, que además tiene muchos problemas, entonces tiene que gastar plata en ciertas cosas y después, te fijas, es complicado y ese tema de hacerlo estatal porque el Estado tiene tantos gastos y tantas cosas en que preocuparse que una más es un poco complejo, ¿no es cierto? Yeah. Pero por otro lado, justamente uno ve que en otros países se aborda esta condición de un recurso natural justamente desde el sector público. Muchos países, por ejemplo, ven las aguas lluvias, las aguas potables y el agua alcantarillado como servicios municipales, como servicios públicos y servicios que son prestados por una institución o una municipalidad. En Chile, por ejemplo, las aguas lluvias no tienen nada que ver con las sanitarias. Entonces, una misma gota de agua, como concepto natural, finalmente desde el punto de vista administrativo, tiene 2 o 3 gestores, y lo que pueda pensar el sector privado de una sanitaria o una sanitaria y lo que pueda pensar el Estado para las aguas lluvia puede ser muy distinto y eso no está integrado. Entonces, yo sí te diría que en general en los países de mayor desarrollo en el tema hay una mayor unidad en lo que es la gestión de las aguas urbanas como un todo. Que es parte de la discusión que también se está dando en el Congreso, donde se busca ahí establecer algunas nuevas normativas. Muchísimas gracias por acompañarnos acá esta tarde en este análisis sobre lo que está pasando con el tema del agua. Muchas gracias a usted.